Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos con el libro de Josué. Nosotros estamos estudiando sobre este capítulo 10 y ahora entramos especialmente de nuevo, estamos mirando el versículo 10 hasta el 27. Estos versículos que nos presentan nos hablan especialmente de la derrota de los enemigos. Nosotros comenzamos, estuvimos hablando, ustedes pueden ir también de nuevo a nuestra biblioteca virtual a través de YouTube en Ñande Yarañe y luego en la sección de Antiguo Testamento. Ahí entonces estamos haciendo nuestros estudios. Nosotros decíamos que estos versículos del capítulo 10 hablan de dos cosas, dos temas. En primer lugar, la derrota del ejército y la muerte de los 5 reyes coaligados. Entonces, estos son los dos temas que nos presentan en estos versículos. Para contar la derrota del ejército, el autor disponía de una tradición sobre esta granizada mortal, decíamos, en el versículo 11. Entonces, mientras huían delante de Israel, precisamente cuando estaban en la bajada de Bet-Jorón, nos dice el Señor, arrojó sobre ellos desde el cielo hasta la altura de Aseca unas piedras tan grandes que les provocaron la muerte. Fueron más los que murieron a causa del granizo que los que mató Israel al filo de la espada. Bueno, esto entonces por una parte. Luego, un poema sobre la batalla de Gabaón encontramos aquí, en el valle de Ayalón. Eso va del 12b al 13a, también del 12a. Entonces, exclamó en presencia de Israel aquí Josué. Josué es el que exclama. Aquella vez, cuando el Señor puso a los amorreos en las manos de los israelitas,
Josué se dirigió al Señor y exclamó en presencia de Israel: detente, sol, en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ayalón. Y el sol se detuvo y la luna permaneció inmóvil hasta que el pueblo se vengó de sus enemigos. Es entonces un poema que seguramente que existía. Como siempre nosotros sabemos, son fragmentos o elementos que tenía el autor sagrado y luego que va organizando toda una linda estructura, de acuerdo a una estructura que él tiene en mente, o la comunidad que reflexiona. E incluso después sabemos también que existen las glosas. Entonces, aquí es muy difícil, ¿verdad?, entrar y decir así tal cual esto es así. Por eso que se necesitan muchos estudios y estudios de muchos especialistas para poder entender el mensaje principal y cómo se va estructurando el libro. Porque cualquiera de los libros, de los 73 libros que tenemos en la Biblia, reciben una estructura maravillosa, hermosa, ¿verdad? Pero también después de una reflexión que hace esa comunidad, es decir, esa eclesia que reflexiona, que piensa, que mira la acción de Dios, sobre todo a través de la presencia, ¿verdad?, de Dios mismo. Luego, este poema sobre una batalla en Gabaón, que estábamos diciendo, en el valle de Ayalón. El resultado es bastante complejo. Un esfuerzo de lectura unitaria nos llevaría a las siguientes conclusiones. Vamos a mirar un poco una lectura unitaria, o sea, procurar que estos fragmentos que componen esta estructura del capítulo 10, desde el versículo justamente 10 hasta el versículo 27, procurar entenderlo como una unidad. En primer lugar, el autor distingue dos etapas en la batalla, desde Gabaón a Maqueda y desde Maqueda en adelante, como ya dijimos. La primera etapa se caracteriza por un marcado protagonismo divino de Dios, entonces, ¿viste?, que envía esas piedras, que sería un granizo, ¿verdad?, que lleva toda la iniciativa. Versículo 10. Manda la granizada mortal en el 11 y lucha por Israel incluso parando el sol. El hecho de que Dios es el que para el sol en el versículo 12 al 14. En cambio, la segunda etapa de la batalla se caracteriza por una simple actuación del ejército. Es el ejército desde el 19 al 20. En el 10 ya habíamos dicho que, y el Señor, dice en el versículo 10, y el Señor hizo que huyeran ellos despavoridos delante de Israel, de manera que éste les infligió una gran derrota en Gabaón. Luego los persiguieron en dirección a la subida de Bet-Jorom y continuaron exterminándolos hasta Aseca y Maqueda. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Los jardines vaticanos son un remanso de paz en una Roma ruidosa y turística. En sus profundidades, frente a la casa de Benedicto XVI, el Bastione di Maestro alberga una virgen recién llegada de Colombia para cerrar las heridas del mundo, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Su entronización fue todo un evento que contó con la presencia de fieles de Colombia, de donde es patrona, miembros de su guardia presidencial y sacerdotes y religiosos de Ecuador, Venezuela, Perú y Bolivia. En estos países despierta una gran devoción porque fue un símbolo de unidad durante su independencia de España. Éramos criollos, negros e indios, despreciados, que también podíamos recuperar nuestra libertad y nuestro brillo con la independencia. Con los años extraviamos nuestra patria común de Bolívar, pero no a la matria que aún nos une. La Virgen de Chiquinquirá es la madre de los Andes unidos. A mí me parece que es un signo también de la unidad de la Iglesia y de la universalidad de la Iglesia. Aquí todos tienen su casa. Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá es una imagen de la Virgen que un caballero español encargó a un pintor en 1560 para poder rezar en su casa del Nuevo Mundo. Este lienzo fue abandonado, pero según la devoción popular, un relámpago le devolvió milagrosamente sus colores en 1586. Ahora los jardines vaticanos acogen un mosaico de esta advocación mariana formado por 70.000 teselas rojas, azules y amarillas. Son los mismos colores de la bandera de Colombia.
Ella está como mujer y como madre aquí presente para darnos también la libertad de estos tiempos, la de la fuerza para reparar las heridas y las cicatrices que llevamos. Nuestra Chinita es también la madre de los descartados, de quienes padecen el dolor de sentirse excluidos. Hoy será visitada por miles de colombianos para implorarle renueve el tejido social de su patria, de la misma manera que renovó los tejidos rotos de su milagroso lienzo. Durante la ceremonia, muchos se enteraron de que aquella misma mañana un ladrón había robado las joyas, el cetro y la corona de la imagen original de la Virgen en su santuario de Colombia. Pero respiraron aliviados cuando les dijeron que el delincuente fue detenido y los objetos fueron devueltos. Si no fuera por Diego y los dominicos, esta obra no fuera realidad. Y quiero agradecerle a todos los colombianos por la labor que han hecho los dominicos de custodiar tantos siglos a la Virgen de Chiquinquirá. Ahora esas mismas alhajas se quedan ahí en Chiquinquirá para bien de quienes tenemos fe y a los devotos de la Virgen de Chiquinquirá, y no vamos a permitir que vuelvan a ocurrir los hechos como los que ocurrieron hoy. Las personas reunidas en torno a la Virgen de Chiquinquirá también se acordaron de Gloria Narváez, la misionera franciscana secuestrada en Mali por yihadistas. Todos celebraron la unidad de sus pueblos y cómo, a partir de ahora, el corazón de la Iglesia alberga un pedacito de Colombia. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñandeyara Ñe'e. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandeyara Ñe'e. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñandeyara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñandeyara Ñe'e, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñandeyara Ñe'e. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Señor, estoy sintiendo un gran dolor en mi alma, porque te necesito y porque me haces falta. Señor, estoy sintiendo un gran dolor en mi alma, porque te necesito y
porque me haces falta. Quiero más de ti, quiero más de ti. Hoy, Señor, yo quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti. Hoy, Señor, yo quiero más de ti. Señor, estoy sintiendo un gran dolor en mi alma, porque te necesito, porque me haces falta. Señor, estoy sintiendo un gran dolor en mi alma, porque te necesito, porque me haces falta. Quiero más de ti, quiero más de ti. Hoy, Señor, yo quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti. Hoy, Señor, yo quiero más de ti, quiero más de ti. Quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti. Hoy, Señor, yo quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti. Hoy, Señor, yo quiero más de ti. Quiero más de ti, dame más de ti, Señor. Yo quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti, Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con el libro de Josué. Estamos en estos versículos, ¿verdad? Del 10 al 27, en que hablamos del auxilio divino. Así pone por lo menos como un título que es interesante. Acabamos de decir que la primera parte nosotros vemos que se caracteriza por un marcado protagonismo divino. Peñande Yara lleva el año tendo taisharamoja el oya popaitea amba oya bomi orro o responde o genduma eva peñande Yara ya poa, pero después se dieron cuenta y dice y ellos siguieron con esa derrota, persiguieron en dirección a la subida de Bet Jorón y continuaron exterminando. ¿Pero por qué? Porque el Señor había puesto todo en sus manos. Entonces, esa segunda etapa de la batalla, vamos a ver ahora desde el versículo 19 al 20, es la actuación del ejército del 19 al 20. Pero ustedes, dicen, no se detengan, persigan a sus enemigos, córtenles la retirada para impedirles que entren en sus ciudades, porque, dice, el Señor se los ha entregado. Y cuando Josué y los israelitas los derrotaron por completo hasta aniquilarlos, solo algunos fugitivos habían escapado de ellos y se habían refugiado en las ciudades fortificadas. Bueno, eso es lo que nos cuenta como primer elemento en esta lectura unitaria que estamos procurando hacer. Vamos a mirar el segundo punto, el versículo 10.
hay que interpretarlo como un resumen global de la primera etapa de la batalla, lo que nosotros leímos recién, ¿verdad? Porque ahí dice: el Señor hizo que huyeran despavoridos de tal manera que los infligió una gran derrota. Es decir, como un resumen, un colofón de toda esa primera parte, de toda esa acción que ellos realizaron. Desde Gabaón, como decíamos, hasta Maquedá. Ahora, desde el versículo 11, cuenta un episodio concreto ocurrido en la bajada de Bet-Jorón, mientras iban bajando, dice. Es decir, en la cuesta entre Bet-Jorón alto y Bet-Jorón bajo. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos que mirar aquí? ¿Qué tenemos que descubrir? Debemos suprimir en el versículo 11 las palabras hasta Azeká, que obligan a pensar en una granizada de varias horas de duración y sobre todo convierten un episodio concreto en el modo de luchar Dios contra los enemigos durante todo el tiempo. Entonces, mientras huían, dice, desde Israel, de Israel, precisamente cuando estaban en la bajada de Bet-Jorón, el Señor arrojó sobre ellos, ahí está, desde el cielo hasta la altura de Azeká, unas piedras tan grandes que les provocaban la muerte. Entonces dice, hay que borrar ese Azeká. Entonces, ¿cómo quedaría? El Señor arrojó sobre ellos desde el cielo unas piedras tan grandes que les provocaban la muerte. Entonces, ese desde Azeká o hasta la altura de Azeká. Y claro, porque si no dice desde ese momento, desde la altura hasta Bet-Jorón. Entonces, o sea, todo el tiempo es como si fuese un continuo, una continua granizada, digamos, para bello y verán. Bueno, pero en fin, estos son elementos porque nosotros estamos hablando en este momento del aspecto justamente literario, ¿verdad? O sea, cuáles son algunos de los elementos literarios en su estructura, cómo comprenderlos. Ahora miramos la sección esta, parece bastante recargada, es decir, hay muchas peleas, muchas acciones, parece bastante recargada, pero la intención más bien del que está escribiendo, del narrador, es clara. Primero, lo que quiere hacer es subrayar la participación de Dios en los acontecimientos. No nos olvidemos, ñandeñaína, con los libros históricos. Añañamonguetaña de los libros históricos, ¿quién dirige la historia? La historia dirige Dios. ¿Quién es el que acciona? El que acciona es Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el pueblo? Y el pueblo lo que necesita es escuchar la voz de Dios y obedecer la voz de Dios. Upea la ñanembo eseas en el autor sagrado. Recuerden que nosotros estamos históricamente, en el contexto histórico en que se están escribiendo estos libros, en el tiempo del exilio. Y según el autor sagrado, el autor deuteronomista principalmente, que tiene mucha influencia en estos escritos, le suena al oído y dice, bueno, si nosotros estamos en esta situación desastrosa, es porque naña hendui peñan de yarañe, peñan de yaraje iba de cueñandebe, a operar ñandeñaína pechecte bebela iba a ir a de situación. Entonces, la enseñanza principal a través de estos escritos es entonces muy solapadamente, evidentemente, no nos está diciendo así como yo les digo directamente, porque lo que yo les digo ya es desde una exégesis profunda y de una interpretación, ¿verdad?, de lo que está diciendo el texto. El autor sagrado siente, orecoa lleva peñe, ame a oye esa cuajina, va ella pota, porque ñandé, ñaimero hina co situación coave, porque ñandé, ya poai, naña hendui peñande yarañe, ahí está. No le obedecimos porque el Shema Israel, recuerdan que quiere decir escuchar por una parte, pero sobre todo quiere decir también obedecer. Y por eso decíamos que aquí el autor sagrado insistentemente subraya la participación de Dios en los acontecimientos, de acuerdo, ¿verdad?, incluso con este último poema que leímos, Detente Sol en Gabaón. Pero miremos primero la introducción que hace en el versículo 12. Aquella vez, dice, o sea, como mirándonos, ubicándonos, y ahora miramos y hacemos una reflexión. El autor sagrado es como que está haciendo una reflexión. Oye, pero no hay mandu, aina, va, eisha, va, yandé, ya pope, va, ponaite, ya pope, es decir, liberarnos de nuestros enemigos. Ese lo dijo. Entonces, hace una reflexión.
retrospectiva, o aquella vez, cuando el Señor puso a los amorreos en manos de los israelitas. Entonces, viste, es como un arengar al pueblo. Ese ñande la imagina coave. Hamba ere peñande yara, hamba esa peñande yara, ome eva e cueñande pe ha imaba e cuevo ñande ba e jaina. Pero cómo hizo Dios, y ahí está, aquella vez. Y entonces, aquí en esta parte se subraya la participación de Dios en los acontecimientos, de acuerdo ahora también con esto que nosotros vamos a leer enseguida. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Paso a paso yo contigo voy, pues no hay nada que no puedas, Dios. No hay tormenta que no calmes, no hay batalla que no ganes tú, Jesús. Tan solo tú, mi Jesús. No hay oscuridades que no puedan enfrentarse contigo, contigo. Y las tempestades se calman si en la barca vas conmigo, conmigo. No hay flaquezas ni tormentos que sean más grandes que tu amar. Me basta, Señor. Me basta tu amor. Como María decirte sí, Señor, y tus promesas guardarlas en mi corazón. De su mano al cielo llegaré, bajo su manto nada temo, pues tú me diste a Jesús, me muestras su luz, todos tus. No hay oscuridades que no puedan enfrentarse
se calma si en la barca vas conmigo. Conmigo no hay flaquezas ni tormentos, oh, que sean más grandes que tu amor. Me basta, Señor, me basta, Señor. Me bastas en la vida cuando no hay otra salida. Me bastas, me bastas. En las buenas y en las malas, aún con risas y con lágrimas, tú me bastas. No hay oscuridades que no puedan enfrentarse contigo, contigo. Y las tempestades se calman si en la barca vas conmigo, conmigo. No hay flaquezas ni tormentos que sean más grandes que tu amor. No hay oscuridades que no puedan enfrentarse contigo, contigo. Y las tempestades se calman si en la barca vas conmigo, conmigo. No hay flaquezas ni tormentos que sean más grandes que tu amor. Me bastas, Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este capítulo 10 del libro de Josué, un libro maravilloso, ciertamente. Aquí encontramos la sección en que encontramos algo recargado, ¿verdad? La participación de Dios en los acontecimientos. Y ahora justamente vamos a mirar un poco cuando dice el Señor luchaba, dice, por Israel. Detente sol en Gabaón y tu luna en el valle de Ayalón. Y el sol se detuvo y la luna permaneció inmóvil hasta que el pueblo se vengó de sus enemigos. Bueno, todo esto. Aquella vez cuando el Señor puso a los amorreos, Josué se dirigió al Señor. Bueno, todo esto nos hace pensar entonces en una participación activa, directa. Baeba peñan de Yara, o ella caseñan de Amba, ella va peñan de Yara, o Yapógina. Bueno, vamos a mirar una segunda característica aquí. Es el acentuar la gravedad de la derrota enemiga. Acentuar la gravedad de la derrota enemiga. Esto lo encontramos aquí, ¿verdad? El versículo 10 bastaría para indicarlo. Pero añade el granizo, el alargarse el día hasta que Israel se vengó de los pueblos enemigos. Versículo 13. No contento con esto, habla más adelante de una nueva persecución hasta acabar con ellos. Analizados en sí mismos, estos elementos casi se contradicen. En conjunto producen la sensación de una derrota absoluta. Es decir, insistencia, insistencia, insistencia. Entonces, ¿verdad? Aquella vez cuando el Señor puso, bueno, aquí te hace como una síntesis, ¿verdad? Los amorreos en manos de los israelitas, Josué se dirigió al Señor y exclamó, ¿verdad? Y aquí viene. Detente sol en Gabaón y tu luna en el valle de Ayalón. Y el sol se detuvo y la luna permaneció inmóvil. Es decir, ante una petición, un clamor, ¿verdad?, de Josué, en este caso, Dios que obedece, hasta que el pueblo se vengó. Primera cosa, primer elemento. Entonces aquí te subraya y te está diciendo que el pueblo se vengó, ¿verdad?, de sus enemigos. Luego, sigue, jamás hubo otro día, ni antes ni después, en que el Señor obedeciera la voz de un hombre. Jamás, de un hombre. Realmente el Señor combatía en favor de Israel. Luego Josué regresó a su campamento, ¿verdad?, de Gilgal, acompañado de todo Israel. Bueno,
Pero aquí nosotros decíamos que quiere subrayar de nuevo. Parece que aquí concluye, incluso nosotros decíamos la vez pasada, en el versículo 15. Porque miren, dice, luego Josué regresó al campamento de Gilgal acompañado de todo Israel. Eso ya dice en el versículo 15. Si nosotros vamos después de toda una recapitulación, etc., en el versículo 43, finalmente Josué regresó al campamento de Gilgal acompañado de todo Israel. Dojoima Vigoragae allá en el versículo 15, luego Josué regresó al campamento de Gilgal acompañado de todo Israel. Después comienza de nuevo la narración desde el versículo 16. Aquellos 5 reyes, por su parte, habían logrado escapar. Ya. Pero bueno, vamos a ver. Y aquí entonces te vuelve a contar la narración. Es como que estuvo, terminó y después tal vez también da esa impresión, ¿verdad? Que la alegría, ¿verdad? Del pueblo, del narrador que le está contando. Como veo, y después, viste que Josué con el ejército, volvió al campamento. Y vos sabés qué, y aquí le va metiendo otros datos, ¿entienden? Entonces, como una conversación, es interesante, ¿verdad? Entonces, porque tenemos que recordar también que estos relatos, antes de que existiesen así por escrito, estos también son orales. Y entonces da esa impresión, ¿verdad? Es como nos pasa a nosotros. Algo que me gusta, algo que me pasó. De la historia. Y ahí te vas agregando más detalles. Eso es lo interesante, ¿verdad? Este es el aspecto narrativo que nosotros encontramos de un contexto histórico, evidentemente, de un contexto de algo que había sucedido. Estos son elementos esenciales, ¿verdad? Primordiales, que fueron quedando en la memoria colectiva. Y como queda en la memoria colectiva, es como que yo comienzo a contarte elementos. No sé, si ustedes van, yo hablé con algunos de aquellos que eran soldados en aquel tiempo del golpe, ¿verdad? 1989. Justamente una vez mirando así en YouTube, y apareció justamente esa persona, ya tu llama, después de cuántos años, 20, 25 años de que había sucedido, y le veo ahí, ¿verdad? Y hablando y haciendo reportaje. Entonces, ahí mismo agarré el teléfono y le llamé porque es socio. Pero yo no sabía en ese momento que había estado ahí. A Pepe una vez me invitó los oros en nada, a pisetea, entonces ahí hablando un poco, que esto por anducho, que esto, cómo está, esos caños, más no sé cuánto murieron ahí, a ese bebé y a caño, y por eso si no iba a ir a esa situación y así, ¿verdad? Bueno, de pío, allá de Yucatán, porque ahí orden liquidar, pero la exterminio de ella el libro de Josué. Y entonces, claro que esas cosas nosotros no sabemos. Acuerda que fue protagonista, sí, porque estaba yo ahí, compañerito, que era, o imagino, o pitamos, bueno. Ahora, esa narración, yo recuerdo que una vez, y 2 veces, y 3 veces, viste, que es esa historia que te ha impresionado, que ha quedado, y que después parece que uno se recuerda de otras cosas. O uno, por ejemplo, le pregunta tal cosa, ¿y cómo fue? O, por ejemplo, decía que no había luz, por ejemplo. Iba a la luz entero ayer. Y entonces, era hombre que se mueve, imagina. Y así, ¿verdad? O sea, bueno, eso es lo que te cuenta, ¿verdad? Pero estos son los protagonistas. Algunas veces ya ando ahí, otro vez, pero bueno, entonces, estas cositas son entonces interesantes, ¿verdad? Porque nos hacen entender lo que aquí justamente el autor sagrado también quiere transmitir. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Por el año
de la Eucaristía, Ñande Yarañe, ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. El sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos, sacramentum. Por eso, la confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado desde nuestro bautismo, en nuestro paso aquí por la tierra. Lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe. ¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar, si decíamos que el sacramentum de por sí es ese signo visible, algo que nosotros mostramos. Por lo tanto, si nosotros no confirmamos nuestra fe, estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que dejamos de lado lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Confirmar la fe significa comprometerse. Confirmar la fe significa hacer un camino de santidad, porque el Señor Jesús lo que quiere de nosotros es que seamos felices, que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación. Significa adherirse totalmente al Señor. Una de las preguntas que siempre realizan es: para casarme, Padre, ¿tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros demostramos, porque nos adherimos verdaderamente, es un signo visible, algo que se ve en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado, pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe, tenemos que recordar que Jesús no nos obliga, sino que Jesús nos ofrece. La vida del Evangelio siempre es una buena noticia. Evangelio es una propuesta, la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos a vivir ese camino de fe. Por lo tanto, todo lo que es obligación simplemente no nos lleva a nada. Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio, ciertamente que nosotros, antes que nada, tenemos que estar iniciados en nuestra fe. Recordemos que son 3 los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana: el bautismo, la Eucaristía y confesión y la confirmación. Estos elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos
es decir, aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones. La decisión principalmente del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida, pero para eso entonces nosotros tenemos que haber confirmado nuestra fe. Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado? Es una pregunta también muy importante. Nosotros conocemos seguramente algunos amigos, algunas personas que no se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros, explicatio terminorum. El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista, no vamos a convencer a nadie, ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad, si nosotros queremos ayudar a alguien, en primer lugar, tenemos que reflexionar y entender lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad. Confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo, yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Solo tú das tu dulce paz. En la tormenta das tu paz cuando no puedo seguir más. En las pruebas me das tu paz. En el desierto das tu paz. En la angustia y soledad, cuando no puedo respirar. Paz, solo tú das tu dulce paz. En la tormenta das tu paz cuando no puedo seguir más. En las pruebas me das tu paz. En el desierto das tu paz. En la angustia y soledad, cuando no puedo respirar. En las pruebas y en mi soledad siempre estás conmigo, Señor.
nos hiciste para ti, y mi corazón te busca desde el alba. Nos creaste por amor, y mi alma inquieta está hasta que descanse en ti. Solo tú das tu dulce paz. Solo tú das tu dulce paz. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando nosotros sobre el libro de Josué. Estamos haciendo este camino muy importante que encontramos aquí en los versículos 10 al 27. ¿Se dan cuenta todo lo que significa una narración sobre experiencias? Ubiquémonos también en el tiempo, ubiquémonos también en las situaciones concretas de aquellas que pudieron haber sucedido, ¿entienden? Para nosotros es bastante difícil, aquí tiene que ser un estudio serio, ¿verdad? De elementos, si vamos a entrar en los elementos históricos. Pero nosotros sabemos que la Biblia y sobre todo estos libros son libros absolutamente religiosos, que al ser libros religiosos miran siempre una theos logos, es decir, es un tratado sobre Dios. Aquí te está enseñando sobre Dios, pero te enseña sobre Dios en la experiencia del hombre, en la experiencia nuestra. Peñandella ya poina, peñande la lleva, ya se acaba en el día a día de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia. Y desde ahí estamos leyendo la presencia de Dios. Entonces aquí todo se va mostrando poco a poco, analizados así estos elementos casi se contradicen, decíamos. ¿Por qué? Y porque al agregar uno y otro, o mano, vamos en el cuerpo, peña, por resucitar, llega, ojo, de otro detalle. Bueno, así entonces, por ejemplo, en este versículo 10, el protagonismo es todo de Dios, expresado con 4 verbos. Primero, voy para payo de cuerano, vayejumem, les espantó, vayejumem. Entonces, como dice ahí, ¿verdad? El Señor hizo que huyeran, ahí está, les espantó, huyeran, vayejumem. Derrotó, persiguió y derrotó. Espantó, derrotó, persiguió y derrotó. Ya es a mí, entonces, para eso muy la de traducción, el Señor hizo que huyera, les espantó delante de Israel, de manera que les infligió, ahí está, infligió es derrotar, les derrotó en Gabaón. Luego persiguieron en dirección a la subida, persiguieron, para ahuyentar y continuaron exterminándolos. Bueno, ahora el verbo que se usa aquí, el hamam, ¿verdad? Impulsa a leer en el versículo 10 como el cumplimiento de lo anunciado. Ya en el Deuteronomio, capítulo 7, 23, dice, el Señor tu Dios los entregará ante ti, los espantará con un gran espanto, con un gran miedo. Entonces es Gedolá, Gedolá es grande, ¿verdad? Entonces, Bahamán, ahí está, Bahamán Mehumá, Bahamán Mehumá Gedolá. Gedolá quiere decir grande. Pendembodi para pata llevan, Pendembodi para pata, con gran miedo, gran espanto. Behamán Mehumá Gedolá, hasta destruirlos. Entregará a sus reyes en tu poder y tú harás desaparecer su nombre bajo el cielo. No habrá quien se te resista hasta que los destruyas a todos. Este entonces es en el Deuteronomio. Vamos a mirar un poco el Deuteronomio, capítulo 7.
versículo 8. Tenemos ahí entonces capítulo 23, 7:23. Pero el Señor, tu Dios, te las entregará y sembrará entre ellas una gran confusión hasta destruirlas. Ahí está. Es el Señor entonces que te va a entregar y va a destruir totalmente y va a realizar una gran confusión ahí. Ahora, siguiendo un poco ante Israel, dice, porque en este versículo 10, y el Señor hizo que huyeran, ¿verdad?, despavoridos delante de Israel. Delante de Israel se dice Lifne Israel, Lifne, Lifne. Ante tus narices se dice Lifne Israel. Si se excluyen los textos paralelos que existen también en otros libros, por ejemplo en el libro de las Crónicas, solo se usa 7 veces, 5 de ellas entonces en Jueces, 1 Samuel, 2 Samuel, 2 Reyes. Entonces, por consiguiente, tanto este texto como el de Josué 11:6 representan un uso anómalo. Curiosamente, los dos subrayan la acción exclusiva de Dios en la guerra. Lifne Israel, ante Israel. Es lógico, ¿verdad?, que los reyes de Yarmuk, Laquish y Eglón huyan hacia el oeste y luego hacia el sur en dirección a Azekah y Maquedá. Pero habría que esperar, ¿verdad?, que los reyes de Jerusalén y Hebrón huyesen directamente hacia las cercanías de Jerusalén. Algunos autores, ¿verdad?, explican aduciendo que Josué les ha cortado el camino directo hacia el sur, es decir, como que le pone una emboscada. Tampoco pueden dirigirse hacia Kiriat Yarim por ser confederada de Gabaón. A los amorreos les interesa llegar cuanto antes a la costa, que pueden alcanzar por 3 caminos. El más meridional, cruzando Cubeibe y Bet Anán, iba a desembocar al valle de Ayalón por Bet Liquía. El obstáculo era la proximidad de Kefira. El otro más al norte era Wadi Selman, el que tenían más a mano, pero era preferible uno algo más al norte, por Bet Jorón, en terreno más despejado y más corto. Según este autor, Thorbun, los enemigos se dividen en la huida, uno hacia Azekah y otros hacia Maquedá. No pasan exactamente por Bet Jorón alto y bajo, que quedan más al norte, sino por el mismo valle Selman. Bueno, esto entonces para explicar un poco cómo sería según la narración que nosotros estamos escuchando aquí, ¿verdad? Todos estos nombres nos suenan un poco raros, ¿verdad? Porque no es que escuchamos mucho, ya leguas, sueñan de la Biblia, llevas antes de coatera, cuerañas en duda, nos suenan un poco raros, pero es cuestión de leer una y otra vez. Pero aquí, ciertamente, nosotros estamos haciendo un estudio un poquitito más serio, más profundo, porque estamos no solamente diciendo ese nombrecito que aparece en la Biblia, sino que mirando el contexto de lo que era en ese momento, el aspecto geográfico y las ciudades que existían, o los pueblos, o los asentamientos, digamos, porque tenemos que ubicarnos en aquel tiempo. Estas serían, ¿verdad?, las pequeñas ciudades o los pequeños pueblos o los pequeños asentamientos que existían. Entonces, según la geografía, uno dice, bueno, por aquí, o por el norte, o por el sur, o por el oeste, serían los lugares por donde ellos podrían volver, que actualmente, mirando, sería mucho más fácil. Y así entonces, por el día de hoy, queridos amigos, nos vamos despidiendo de nuestro curso bíblico. Seguiremos reflexionando sobre Josué. Es un libro maravilloso, ciertamente. Tiene mucha teología. Es taña de boegana, ¿verdad? Y sobre todo, cómo nosotros entendemos la acción, como decíamos teológicamente, de Dios continuamente en la historia del hombre. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.
Esto fue Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.